Eran las 13:50 horas del día 6 de mayo, cuando el morder un cheto resultó de plástico. Decía: felicidades, has ganado un viaje para 5 personas, todo pagado con destino a Australia por una semana. Por tanta emoción decidí contarles a mis amigos. Después de muchas dudas decidimos llamar al número que se encontraba en un papelito. Esperamos de manera impaciente. Cuando por fin nos atienden, escuchamos una dulce voz. Nos comentó que era una chica de guía de turismo y que nos acompañaría en todo nuestro viaje. El nombre de nuestra guía era Wendy Cecilia. Wendy nos explicó que podíamos elegir algún paquete de actividades, pero la mayoría de actividades eran sorpresa, así que nos sugirió que cada uno planeara un día. Así es como esta travesía inició. El día viernes 6 de mayo no dormimos en absoluto, pues debíamos de salir de casa a más tardar las 7 de la noche, puesto que nuestro vuelo salía a las 12 de madrugada. Y antes debíamos de trasladarnos al aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando llegamos al aeropuerto nos acercamos con la gente de servicio pasajero. Ellos tomaron nuestras maletas para pesarlas y posteriormente subirlas al avión. Wendy nos estaba acompañando y le explicó a la chica que nos recibió que el viaje era patrocinado por Chetos. La verdad, yo me encontraba muy nerviosa, pues no sabía qué aventuras nos esperarían en Australia. Cuando empezamos a abordar el avión, yo iba tan emocionada y distraída que no noté que los demás se fueron por otro lado, y yo me seguí derecho. En eso, Wendy notó mi ausencia y salió a buscarme. Me gritó y yo me sobresalté con su grito. Al darme cuenta de mi error, regresé apenada hacia donde estaban los demás. El viaje fue muy largo y como el día anterior no había dormido nada, caí rendida ante el sueño y el cansancio que se apoderaban de mí. Cuando desperté, me percaté que solo faltaban un par de horas para llegar a Australia. El paisaje era demasiado hermoso. Eran alrededor de las 12 de la mañana cuando llegamos a Australia. En eso, una minivan nos recogió en el aeropuerto para llevarnos a Wildlife, nuestro hotel, donde pasaríamos la noche. El hotel era muy bonito y muy lujoso. Cuando entré en la habitación, pude ver a través de la ventana un par de koalas en un árbol. Era una vista preciosa, así que saqué una cámara y les tomé fotos. Nos instalamos en el hotel y después fuimos a comer a Bungalow, un restaurante muy bonito situado en Sydney. Cuando salimos del restaurante nos dirigimos a la Casa de la Ópera de Sydney, pero decidí que solo estaríamos de 2 a 2:30, pues no tenía contemplado entrar a una ópera, solo quería ir a tomar fotos para subirlas a mis historias de Instagram y decir: estuve en la ópera de Sydney. En cuanto mencioné que mi plan era visitar la ópera, todos se quejaron, pues tampoco querían escuchar ese teatro musical, pero los ignoré y los obligué a ir. Cuando llegamos, Carol sacó su teléfono y se puso a grabar para su blog. Fuimos a El Muelle, el lugar donde íbamos a comer. Llegamos alrededor de las 5:30. Yo me encontraba maravillada con el lugar. Había luces por todos lados y la vista de la ciudad era muy estética. Pedimos nuestra comida. La verdad, se veía muy rica la comida. Se me hizo agua la boca. Salimos del muelle como a las 6 y de ahí nos regresamos al hotel, el cual también tiene su atractivo turístico. El zoológico del hotel nos encontramos con muchos koalas y jirafas. Después de alimentar a las jirafas, Mariano nos pidió que lo acompañáramos a un espectáculo que había de águilas y de aves poco comunes. En fin, lo acompañamos. Todos estábamos sorprendidos de la inteligencia de estos animales. Posteriormente al espectáculo, Miri pidió ir a ver a los elefantes que se encontraban dentro del establecimiento. Cuando llegamos con los elefantes, fue una gran sorpresa ver que no había elefantes, o eso creíamos, cuando de repente apareció un elefante bebé. Miri chilló de la emoción. Cuando salimos, Lali dijo que quería subirse al teleférico para poder tomar fotos y ver la vista. Nos subimos Carol y yo en una cabinita, y Mariano, Miriam y Citlali se fueron en otra. El día lunes 9 de mayo del 2022, eran las 11 a.m. cuando íbamos en el avión de salida de Sydney a Melbourne. Era un viaje directo. Todos íbamos dormidos. Llegamos alrededor de las 12:30 p.m. De ahí fuimos en coche a Luna Park, un parque de diversiones. Luna Park abre normalmente solo los sábados y domingos, pero ese día era exclusivamente para ganadores del viaje. En total solo estábamos 10 grupos. Íbamos, claro, con Wendy. Wendy nos dijo que podíamos ir a cualquier lugar que quisiéramos del parque. Llegamos al parque a la 1 p.m. Lo primero que hicimos fue ir a comer. No habíamos desayunado como tal. De ahí inició nuestro recorrido por Luna Park. Escape River, Supernova, Ghost Train,
Dog Gems, Speedy Beetle. Esos fueron los juegos leves. Después inició lo entretenido. Arrows Curse, Courtney Drop, The Power Surge. Mientras estábamos en el parque Luna Park, grabamos un video. Un día en Luna Park. A las 4 p.m. salimos de Luna Park. Dave Wendy nos dijo que para vivir lo que se sentía ser de Melbourne, iríamos en tren hacia nuestro siguiente destino. Tardamos unos 10 minutos para irnos en la línea 16, hacia el restaurante Super Normal. Tardamos media hora en llegar. Llegamos al restaurante a las 4:40 p.m., donde cada quien pidió un platillo diferente. Al cabo de 50 minutos terminamos y fuimos a nuestro siguiente destino. Allí inició el segundo video del día. Caminamos aproximadamente 5 minutos para llegar a Ellen and Ruther, una galería de arte en la calle. Grabamos el segundo video sobre arte e historia del lugar. Después del tercero, un video donde realizábamos encuestas a personas random. Ahí volvimos a grabar el cuarto video. Era la misma dinámica del tercero y después grabamos sobre Skyder. En cuanto dieron las 7 p.m, fuimos ahí mismo al restaurante Eureka 89, un restaurante muy elegante. Y mientras también grabamos el quinto video del día, visitando uno de los restaurantes más lujosos. Salimos del restaurante a las 8:45 p.m. Tomamos un taxi para ir al aeropuerto. Llegamos a las 9:10 y de ahí fuimos de vuelta a Sydney. Un viaje de 1 hora con 30 minutos directo en avión. Llegamos a las 10:40 a Sydney. 10 de mayo, nuestro tercer día desde nuestra estadía en Australia. Fue muy divertido, los lugares que visitamos fueron increíbles. Nos despertamos a las 6:45 con mucho sueño aún, pero teníamos que estar listos para tomar el vuelo. Durante el vuelo la mayoría aprovechamos para dormir. Luego de 3 horas llegamos a nuestro destino, la isla Canguro. Su nombre suena divertido y como su nombre lo dice, habrá canguros. Tras una no tan larga espera, nuestra guía Wendy llegó con un carro a llevarnos a un lugar llamado Island Wildlife Park. No fue un recorrido tan largo. Al llegar vimos que era un lugar muy grande. Todos estábamos emocionados por saber cuál sería la primera actividad que haremos en este lugar. Al no tener idea de qué hacer, decidimos dejarlo a votación. Por mayoría de votos, iríamos ver a primero los canguros. Nos dirigíamos hacia el área de los canguros. Quedamos que primero iríamos a ver a los canguros, luego a los cotorros, después a las serpientes y al final a los koalas. Al llegar con los canguros nos dejaron pasar para convivir con ellos. Estaba alimentando un canguro chiquito junto a Citlali cuando oímos unos gritos de unas personas conocidas. Citlali y yo volteamos a ver con la esperanza de que no fueran las personas que pensábamos. Desgraciadamente sí eran, ya que al voltear nos topamos con una escena muy graciosa. Carol, Daira y Mariano siendo perseguidos por un canguro adulto que parecía enojado. No pude contener y estallé a risas. Los cuidadores de los canguros lograron calmar al canguro que al parecer se llamaba Ruth, pero claro que lo calmaron después de que Ruth les hiciera la corretiza de su vida a Carol, Daira y Mariano. Después de ese incidente con los canguros decidimos pasar con el siguiente animal, seguían los cotorros, pero antes nos dio hambre ya que aún no habíamos desayunado nada. En ese momento Carol sacó de su mochila unos paquetes de galleta para que comamos. Entramos a donde los cotorros estaban. Había de muchos colores y había muchos. Por decisión de todos pasamos a ver el siguiente animal, pero nos percatamos que eran las serpientes. La verdad, con la suerte que tenemos en este momento, no me sorprendería que la serpiente se salga justo como en la película de Harry Potter. Al llegar nos dijeron que en realidad no solo había serpientes, sino que todo tipo de reptiles. Había diferentes tipos de serpientes, hasta el demonio de Tasmania. Y para terminar el recorrido de este lugar, iremos a ver a los koalas, que al parecer están permitiendo abrazarlo. Luego de un rato de estar con los koalas, a regañadientes nos sacaron de la área. Al ver mi teléfono noté que ya eran casi las 2 de la tarde. Al parecer todos tenemos hambre, así que nos dirigimos al restaurante más cercano. Luego de unos minutos llegamos a un restaurante llamado The Maroon. Vendía mayormente marisco, así que casi todos comimos pescado. Al salir del restaurante ya eran las 3. Decidimos que ahora iremos a una reserva natural. Tardamos un poco en llegar porque la reserva natural estaba a la costa de la playa. Al llegar vimos muchos leones marinos. Decidimos acercarnos a verlos. Nos quedamos un buen tiempo jugando con los leones marinos hasta que nos ocurrió la genial idea de ir al mar. Corríamos por el mar hasta que una ola nos arrastró a todos de regreso hacia la arena. Al parecer perdimos la noción del tiempo, ya que al revisar el teléfono otra vez caímos en cuenta que ya iban a ser las 5 de la tarde. Por último decidimos ir a un lugar
lugar llamado The George Castle. Cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con un castillo que parecía de la época medieval. Tenía espadas y caballos. Al parecer pasó un buen tiempo porque ya eran las 6:21. Decidimos que ya era hora de irse. Pronto saldría nuestro vuelo para regresar a Sydney. Era el 11 de mayo y recién habíamos despertado en el hotel. No eran más de las 9 a.m., al menos cuando yo me había despertado, así que decidí esperar a las demás en la cafetería del hotel. Fueron llegando una por una hasta que finalmente el grupo se completó. Una vez estábamos completos, nos pusimos a pensar en qué lugar había escogido para visitar hoy, y dije que quería ir a Blue Mountains, una especie de reserva natural que quedaba a un aproximado de 1 hora con 30 minutos de Sydney. Una vez nos organizamos para hacer el viaje, partimos del hotel hacia Blue Mountains a las 12 horas del 11 de mayo. El viaje fue algo de lo más normal posible, incluso hicimos una parada para comer en un restaurante a media hora de Blue Mountains. Al llegar a las 2:45 p.m. nos dispusimos a tomar una guía turística. Luego de estar buscando algún guía, logramos encontrar uno el cual nos acompañaría con un grupo de unas 15 personas más. Finalmente, el tour comenzó. Allí nos explicaron bastantes datos curiosos del sitio, así como la biografía del lugar. Cerca de las 4 p.m. el recorrido había terminado, así que decidimos explorar un poco más el lugar por cuenta propia. Gastamos todo el resto del día explorando y tomando fotos del lugar como recuerdo. Luego de la visita, pasamos por algún pueblo local del lugar donde compramos un recuerdo. Por supuesto, no pudimos evitar con un poco de tristeza tenernos que ir de un lugar tan maravilloso como lo fue ese, pero ya era hora de partir. Así que a las 9:30 p.m. comenzamos nuestro camino de vuelta al hotel con una gran experiencia. Más tarde regresamos al hotel a las 11:20 p.m., siendo bastante tarde, por lo cual decidimos ir a nuestras habitaciones a dormir ya que todos estábamos bastante cansados del viaje. Luego, en el hotel, no pude evitar sentirme mal ya que sabía que mañana sería mi último día en Australia, pero finalmente logré conciliar el sueño sabiendo que haber estado 1 hora con 40 minutos en la carretera para ver unas piedras enormes valió la pena. Y ese día nos levantamos a las 7 de la mañana aproximadamente para estar listos porque nuestra aventura del día de hoy iba a ser Perth. Salimos del hotel aproximadamente 8 o 9 de la mañana. Íbamos un poco tarde, entonces rentamos el carro del día pasado para llegar. Ahí aproximadamente nos hicimos 2 o 3 horas y media para llegar. Cuando llegamos, fuimos a desayunar a un restaurante que estaba cerca del primer lugar turístico. Abría a la 1 de la tarde, así que todavía teníamos tiempo para comer algo. La verdad es que la comida no nos gustó tanto, ya que no sabía bien, pero teníamos que disfrutar este gran viaje, ya que era el penúltimo día. Llegamos a la isla mediante un ferry. Claro, nunca íbamos a viajar en un bote común, ya que teníamos la lotería de nuestro lado. Estuvimos alrededor de casi 2-3 horas en el que vimos la fauna y la flora de la isla. Igual el mar, era como tipo playa. Después nos regresamos a la ciudad. Había un poco de tráfico, pero en fin en cuentas fue divertido ya que jugamos un rato en el carro. Eran las 6 de la tarde y llegamos al punto inicial de donde tomamos el tour. Estábamos a tiempo para tomar el siguiente camión para regresar al hotel cuando Wendy nos dijo que la mejor decisión que podíamos tomar para visitar en la ciudad antes de irnos era ir al desierto y ver la lluvia de estrellas, que justamente ese mismo día sería una increíble experiencia para terminar nuestro gran último día, nuestra estancia en Australia. Cuando llegamos al desierto era un poco fresco, por lo que no nos habíamos llevado unas chamarras, algunos no iban preparados, pero se disfrutó. Padrísima la lluvia de estrellas. Al terminar, esta nos volvió a subir al bus en el que nos iba a llevar al punto en el que iniciamos el recorrido, o sea, el hotel, y de ahí tomar nuestro vuelo para regresar a México. En fin, llegó el día de volver a casa. La verdad que tuvimos bastantes aventuras y claro que como opinión personal yo lo repetiría más de una vez. Viaje a Australia. El 7 de mayo llegamos a la Ciudad de México a las 10 p.m. Una hora después, dadas las 11, nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de México, pues nuestro vuelo salía a las 12 a.m. Dada la hora, abordamos el avión y el vuelo despegó. La mayoría durmió casi todo el viaje. Nos dieron de comer y mientras comíamos, Pamela tomó fotos del cielo para agregarlas a nuestro álbum del viaje. Pasaron las horas y llegamos a nuestro destino, Sydney, el 8 de mayo a la 1 a.m., hora Sydney. Tomamos un taxi para llegar a nuestro hotel, Blue Mountains Resort Village. Nos recibieron con un almuerzo ligero para después pasar a nuestras habitaciones a descansar. Descansamos lo suficiente para las 8 a.m. levantarnos a desayunar, mientras el gerente del hotel nos ofreció un tour para ir a las Blue Mountains y el tour comenzaba a las 10 a.m. Así que fuimos a nuestras habitaciones a arreglarlos y a las 9:50 bajamos para llegar puntual al recorrido.
Faltando poco para llegar, el guía turístico nos dio una pequeña introducción de lo que son las Blue Mountains. El guía nos dijo que las Blue Mountains es una región occidental al oeste de Sydney, en la región de New South Wales de Australia, y es conocida por sus espectaculares paisajes, incluyendo acantilados empinados, bosques de eucalipto, cataratas y villas de pensiones. Después de nuestro recorrido, terminó a las 4 p.m. y fuimos a comer a un bar llamado The Carter Sydney. La comida estaba bastante deliciosa, fue algo para recordar. Salimos de ahí a las 8 p.m. y nos dirigimos hacia el hotel, pues estábamos bastante cansadas de caminar y queríamos descansar. A las 9 de la noche llegamos al hotel, cenamos algo ligero y nos fuimos a dormir. El 9 de mayo salimos del hotel a las 9 a.m. porque hicimos una reservación de boletos para la Opera House de Sydney. Antes de eso fuimos a desayunar. La reservación era a las 12 p.m. y al llegar a esa hora, la ópera nos dio una breve introducción de la arquitectura y de su fundación mientras nos daban un recorrido. La construcción de la ópera de Sydney comenzó en marzo de 1959. Después de la demolición del existente Fort Macquarie Tram Depot, el proyecto se construiría en 3 fases: la fundación y construcción del podio con vistas al puerto de Sydney, la construcción de las conchas externas y la construcción del interior. La ópera de Sydney, en un momento mundial de la tecnología y la sociedad del siglo XX, en el 2007 fue nombrado Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al terminar el recorrido fuimos a comer en un puesto callejero y después regresamos al hotel para el día siguiente. El 10 de mayo salimos del hotel, llegamos a la Gran Barrera de Coral y nos ofrecieron un recorrido en barco y snorkel, pero antes nos dieron una pequeña introducción de lo que es la Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes de corales más grandes del mundo, que se extiende por unos 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland y está compuesta por más de 2.900 arrecifes y 900 islas. También se encuentran 30 especies de ballenas, delfines y mariposas. Se han registrado en la Gran Barrera de Coral, incluyendo la ballena Mainkenana, el delfín del Indo-Pacífico y la ballena jorobada. Las grandes poblaciones de dugongos viven ahí. Al terminar el recorrido estábamos muy cansadas porque estuvimos mucho tiempo en el snorkel y nos cansamos de nadar. Así que al terminar estábamos muy cansadas, así que llegamos directo al hotel a descansar. Después de tan maravillosa aventura en Sydney, nos dirigimos al aeropuerto de Kingsford Smith. Muy grande, por cierto, y muy lindo. El vuelo duró 2 horas y media aproximadamente. Se me entumieron las piernas horriblemente. Como nuestro viaje lo iniciamos a las 7 de la mañana, llegamos directamente al Daintree National Park. Era hermoso ver tantos árboles, minis caminitos con puentes, había varias actividades como poder nadar, era una de ellas, en los lagos obviamente, que eran muy grandes también, aunque casi me caigo de cara con todo y mi amiga Pamela por no estar viendo el camino. Fue largo el recorrido y muy cansado, 2 horas caminando, y de regreso al hotel fue 1 hora más. Nos encaminamos al restaurante Hulaimba, con una vista preciosa. Está en el mismo parque internacional. Es una vista preciosa porque comes afuera en un tipo balcón donde se ve el lago y muchos tipos de árboles. Obviamente, después de unas cuantas fotos, regresamos al hotel cansadas y con mucho sueño. El 13 de mayo era nuestro último día en el hotel y aprovechamos para salir por última vez. Nos fuimos directamente a las cataratas de William Falls, tardando alrededor de 3 horas en camioneta. Todas íbamos muy preparadas para todo. Al ser un lugar rocoso con mucha vegetación y húmedo, llevamos cosas para la ocasión.
En el estacionamiento nos encontramos directamente con las cataratas y una vista hermosa. Pamela tomaba fotos del bonito paisaje. Para acercarnos a las cataratas caminamos entre 3 o 4 kilómetros hacia abajo, en medio de lo que parecía un bosque. La flora del bosque hacía que se viera como un lugar hermoso lleno de vida, y un poco después pudimos observar la cascada de entre los árboles. El lugar era húmedo y rocoso, pero lleno de vida. Después de unos 30 minutos llegamos a la parte baja de la cascada. Esta tenía rocas que desviaban el agua a diferentes lados. En la parte baja nos dimos cuenta de que habían plantas que eran dañinas para el cuerpo. Nos dimos cuenta un momento antes de que Scarlett la tocara. El recorrido se especificó en caminar hasta llegar a las cataratas y de regreso. Esto nos tomó alrededor de 3 horas en total. Después de eso volvimos al estacionamiento. De regreso fueron 2 horas de recorrido y en el trayecto dormimos, comimos, platicamos y contamos anécdotas por ser nuestro último día. Empacamos todo, nos aseamos y nos preparamos para irnos al aeropuerto. Tardamos 1 hora en llegar al aeropuerto, faltando 30 minutos para salir el vuelo. Eran alrededor de las 11 de la noche y el vuelo salió a las 11:30 y llegamos a las 12:50 a México. Cada una se separó tomando su propio camino a casa, dando final al viaje. Teníamos muchas ganas de hacer este viaje y llegamos al aeropuerto. Nuestro destino era Nueva Zelanda. Despegó el viaje y emprendimos nuestra aventura. Salimos de nuestro viaje desde la Ciudad de México hacia Nueva Zelanda. Nos tomó 20 horas con 15 minutos llegar a esta ciudad. Llegamos a Nueva Zelanda y se sintió mucho aire fresco. Estábamos esperando nuestras maletas. Teníamos mucha hambre, pues porque ya era un poco tarde. No sabíamos qué comer, así que preguntamos ahí en el aeropuerto si había algo que comer cerca de ahí. Nos recomendaron un lugar. Llegamos y entramos cargando todavía las maletas. Comimos un plato típico de ahí y ya estábamos llenos, así que nos tomamos que dar de alta en el hotel y eran ya las 2 de la tarde. Nos registramos en el hotel, fuimos a la habitación y dejamos las maletas y nos arreglamos porque hoy teníamos que ir a un lugar muy especial, una playa muy hermosa llamada Cátedra. Es un lugar bonito. Se entra por una cueva y llegas al destino. Le dicen la puerta de una playa paradisíaca. Estábamos emocionados por llegar. Rentamos un coche para movernos a donde quisiéramos. La verdad nos daba flojera caminar y tomar transporte. Llegamos y la vista que debía enseguida nos metimos al mar. Disfrutamos del paisaje y de la tranquilidad. Posteriormente comimos un pequeño platillo, el cual compartimos entre todos y quedamos muy satisfechos. Proseguimos a pagar y retirarnos del pequeño restaurante que estaba ahí. Al final regresamos muy cansados del hotel y lo único que hicimos fue dormir, ya que nos esperaba un gran día mañana. Día 2, martes. Nos despertamos, nos arreglamos y nos fuimos al restaurante del hotel a desayunar. Después agarramos camino hacia el famoso lugar Glaciar Franz Josef y llegamos a eso de las 9:30 de la mañana para llegar temprano y poder hacer más actividades en la tarde. Tuvimos que hacer 1 hora y 30 minutos de camino. Primero pasamos a rellenar el combustible para que el automóvil hiciera más rápido la tarea. Entonces compramos unos snacks en la gasolinería para el camino. Llegamos al lugar y era un glaciar de 12 kilómetros de largo. La verdad era la cosa más grande y lo genial es que fuimos en una buena época porque el glaciar tenía nieve y el bosque estaba lleno de nieve. Después regresamos a la ciudad y nos fuimos a comer en un restaurante que se llama C Cab & Co, el cual es el lugar para niños, pero nos la pasamos muy bien. Regresamos al hotel y estuvimos platicando sobre el viaje y cuál va a ser el siguiente viaje, cómo administrarnos para el siguiente día. Nuestro día
cumbre aproximadamente a las 10:30 am. Nos alistamos para visitar y conocer una de las ciudades más emblemáticas de Nueva Zelanda, Christchurch. Nos dirigimos inmediatamente a Rollestone Avenue, donde sería el comienzo de nuestro tour. Nos subimos a un tipo tranvía, pero la conocen como Kamisan Turosich. Mientras nos dirigíamos a nuestro primer lugar turístico, el guía nos contó de cosas interesantes de Christchurch, pero los que me asombró más fue que Christchurch fue fundado en 1850. Se ubica al sur de su capital. Es uno de los 4 horizontes con más historia. Es una de las ciudades más grandes de Nueva Zelanda y su capital es Wellington. Después de 25 minutos aproximadamente llegamos al jardín botánico que se ubica en Rollestone Avenue, específicamente en el centro. De cosas que me llamaron la atención fueron que tiene cultivadas más de 5,000 especies de plantas exóticas. Mide 30 hectáreas su jardín. Tiene un jardín dentro del país. Se ubica cerca del río Avon. Ya aproximadamente una hora la visita, ya que tenían cerradas algunas zonas y no podíamos tener acceso a ellas. Después de nuestra visita al jardín botánico nos dirigimos a la catedral de Christchurch, pero tuvimos la oportunidad de visitar el túnel One Belton, el cual comentaron que uno de los más impactantes de Nueva Zelanda, ya que permite el comercio entre distintos países. Salimos del hotel temprano en la mañana, nos alistamos y nos preparamos para ir a visitar tu parte favorita de Nueva Zelanda, los Blue Bulls Track. Tu transporte para llegar allá ha llegado. Hemos llegado a nuestro destino. Llegamos y vimos un denso bosque del tipo de un cuento de hadas. Ante ti se va abriendo paso una gran y hermosa fuente de aguas azules y cristalinas. Decidimos meternos y sirve perfectamente para relajarte del día pesado. Decidimos quedarnos un rato más. Se le conoce como la experiencia de los Blue Bulls Track, solo cuando las corrientes no sean muy fuertes. Resumido nuestro día, pasemos y apreciamos el bosque de los Blue Bulls. Después pasamos por un puente colgante clavado a más de 2 metros de altura para poder llegar a nuestro destino y relajarnos por un rato. Al final regresamos cansados al hotel a las 6 p.m. y comimos 2 horas después en el otro restaurante del hotel. Terminamos de comer a las 10 p.m. y solo nos quedó descansar después de ese largo día. Ahora de nuestras últimas ubicaciones es Oamaru, arquitectura victoriana y pingüinos. Me imagino que por el nombre debe de ser un sitio bastante agradable. En nuestro carro rentado nos fuimos y ahora solo nos toca esperar un largo tiempo, pero pensamos que valdrá totalmente la pena. Algo en el camino que nos está llamando bastante la atención es que los carteles tienen pingüinos dibujados. Antes habíamos visto muchos de estos, pero con personas o rocas o algo por el estilo, pero no con pingüinos. Es realmente curioso. Sinceramente imaginaba que el nombre del lugar solo era estético y que no era del todo cierto, pero nos dimos cuenta que en medio de la carretera estaba un pingüino fijo. Empezamos a sonar el claxon para que este reaccione y se quite, pero ese no tenía ninguna intención alguna de moverse. Hicimos una maniobra para no arrollar al pobre pingüino, que no sabía qué estaba pasando, pero casi nos salimos del camino. Ahora no nos da gracia los letreros. Por fin extraer las patas, que ya llegamos al lugar. Lo que más nos llamó la atención fue la arquitectura de las cosas. Todo se ve bastante hermoso, como si se hubiera quedado todo en el pasado. Es como, vaya, un viaje al pasado. Y claro, hay muchos pingüinos, pero muchísimos. Nos estamos dirigiendo al centro histórico de Oamaru, que escuchamos que tiene la colección de edificios victorianos más importantes de Nueva Zelanda.
Y vaya, este sitio es realmente hermoso y es un lugar tranquilo. Al final venimos a la fábrica de quesos Waystone y algo que ninguno de nosotros esperaba era que además de los edificios victorianos y de los pingüinos, Oamaru tiene cierta reputación en Nueva Zelanda por su queso. ¡Wow! Ese sitio no para realmente de sorprendernos. Vaya, que su queso es buenísimo y eso se le queda bastante corto. Pero ya tristemente nos tenemos que ir, aunque la verdad yo sí quisiera quedarme a vivir para siempre. Fue un hermoso viaje, pero tristemente nos tenemos que retirar. Partimos de Nueva Zelanda muy felices con todos sus paisajes, todos los viajes que hicimos. Estamos muy contentos de haber visitado Nueva Zelanda, pero es momento de irnos. El emu y el koala, un cuento australiano con moraleja. Hace millones de años, la Tierra era un paraíso. Las aves en el cielo, los animales terrestres y los del mar vivían despreocupados y felices. El mundo era muy grande y podían permitirse el lujo de jugar y construir sus hogares donde les apetecía. También había comida abundante para todos. Como había espacio de sobra de alimentos para todos, nadie se quejaba y todos se llevaban muy bien. Pero un día, nadie sabe por qué razón, empezaron a discutir unos con otros y surgieron peleas. Al final, acabaron todos enfrentados con otros y faltándose al respeto. La situación se volvió insostenible. El tiempo fue pasando y poco a poco, a base de conversaciones, acuerdos y buenas maneras, las disputas terminaron y por fin la armonía regresó a la Tierra. Bueno, aunque no todos se esforzaron para arreglar las diferencias, porque en Australia un animal muy orgulloso seguía de pie en guerra. Se trataba de un emu, parecida a la avestruz, que se consideraba muy superior a los demás. Un día, hablando con un koala, le decía: tiene que haber líderes que manden sobre el resto de la fauna, y creo que somos las aves quienes deberíamos de ostentar ese poder. El koala abrió los ojillos y sin mucho interés le preguntó: ¿ah, sí? ¿Y por eso por qué? ¿Por qué deben ser las aves quienes ejerzan ese liderazgo? Sencillamente, porque las aves somos rápidas, inteligentes, expertas cazadoras y además sabemos volar. ¿Quién puede superar eso? El koala, que era más un ser lento y con pocos reflejos, tardó en contestar: en cuanto a que sois muy completas, no te falta razón, pero opino que... El emu le cortó y dejó al pobre koala con la palabra en la boca y continuó con su perorata. Mírame bien, te habrás fijado que, de todas las aves, los emus somos los más grandes y los más inteligentes. El mando nos corresponde a nosotros. Los emus debemos de gobernar el mundo. Iba a parar los pies cuando de repente vio que el emu estaba tan lleno de orgullo que comenzó a inflarse de forma descontrolada hasta convertirse en una ave enorme y patosa. Se había vuelto tan grande y pesado que sus alitas no consiguieron levantarle un palmo del suelo. En un momento, toda su agilidad desapareció y ahora tenía el aspecto de un animal desproporcionado y torpe. Al verse así, comenzó a llorar y a gritar, pero no sirvió de nada, pues jamás volvió a su tamaño original. El koala, asustado, trepó por un eucalipto y decidió no volverse de allí nunca más. Desde entonces, como cuenta esta leyenda, los emus sueñan con poder volar, pero siempre fracasan en el intento. Y en cuanto a los koalas, se han adaptado a la tranquila vida en las copas de los árboles y prefieren observar a los emus desde lo alto para que no les den la tabarra con sus pretensiones de liderazgo. Moraleja: no intentes ser nunca quien no eres, ni presumas de aquello que no careces, o te quedarás solo. Eso fue todo y gracias por ver. Instituto Rembrandt de Querétaro. Julio Samuel Maldonado Acosta. 1.3. Hola. Hoy les voy a leer El gigante hambriento. Cuento por Joel Cowling. Empecemos.
¡Quiero pan!, rugió el gigante. ¡Tráiganme pan o les doy un golpe con mi picobola! Entonces la gente corrió y le trajeron pan al gigante. ¡Quiero mantequilla!, rugió el gigante. ¡Tráiganme mantequilla o les doy un golpe con mi picobola! Entonces la gente corrió y le trajeron mantequilla al gigante. ¡Quiero miel!, rugió el gigante. ¡Tráiganme el miel o les doy un golpe con mi picobola! Entonces la gente corrió. Buscaron la miel por todas partes. ¡Quiero miel!, rugió el gigante. ¡Tráiganme miel! ¡Tráiganme miel o les doy un golpe con mi picobola! La gente encontró una colmena. ¡Ah! ¡Aquí está la miel!, dijeron y se la trajeron al gigante. ¡Aquí está la miel!, le dijeron. El gigante miró la colmena. ¡Eso no es miel!, les dijo, y les dio un golpe a la colmena con su picobola. Las abejas salieron zumbando tras el gigante. ¡Ah!, rugió y corrió. ¡Ah! 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 Hasta su casa. Fin. Catherine nació en Wellington, Nueva Zelanda, en 1888 y falleció en Francia en 1923. Fue una escritora neozelandesa, convirtiéndose en una de las autoras más representativas del género. En Londres, además de ir a clases, también recibía clases de violonchelo. En esa época conoció a la que se convertiría en su amante, también escritora Ida Baker, y regresó a Londres en 1908. Para entonces, en 1908, se había convertido en una buena violonchelista, que quería dedicarse profesionalmente a la música, pero su padre no se lo permitió y nunca lo hizo realidad. Su pareja, Vernet Trowell, la dejó embarazada y su relación terminó debido a los padres de Catherine. Cuando informó a sus padres de su embarazo, su madre Annie fue a Londres con la intención de mantener el embarazo en secreto y su relación lesbiana, ya que su madre conocía su relación con Baker. Mientras estaba en el balneario alemán, sufrió un aborto natural y perdió el bebé. Catherine fue rechazada por el editor John Middleton Murry. En 1911, ambos empezaron una relación que llegó a matrimonio. En 1918 fue una relación compartida con Baker. La muerte de su hermano la dejó muy afectada, y a principios de 1916 entró en su época más productiva y su relación con Murray mejoró. Sus obras fueron las siguientes: En un balneario alemán, Felicidad y otros cuentos, Fiesta en el jardín y otros cuentos, El nido de la paloma y otros cuentos, y Algo infantil y otros cuentos. En diciembre de 1917 enfermó de tuberculosis, por lo que empezó a viajar por toda Europa, buscando una cura para la enfermedad. En abril se divorció de George Bowden y se casó con Murray, aunque se separaron 2 semanas después. El 9 de enero de 1923, en la tarde de ese día, sufrió una segunda hemorragia pulmonar, lo que le provocó a los 34 años. Murray recogió todos sus escritos y se los llevó a Londres para publicarlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Diego y hoy les hablaré sobre un actor que para mí en lo personal es el mejor actor de su país, Russell Crowe. Russell Ian Crowe nació en un 7 de abril del año 1964 en Wellington, Nueva Zelanda. Crowe es un actor, director, productor de cine y músico neozelandés. Actualmente tiene 58 años y su altura es de 1,80. Crowe captó la atención internacional por su papel como el general Maximus Decimus en la histórica película Gladiador en el año 2000, dirigida por Ridley Scott. Crowe ganó múltiples premios, incluyendo un Oscar al mejor actor
y un premio de la Asociación de Críticos de Cine al Mejor Actor. Croix se casó en el año 2003 con Denise Spencer, actriz y cantante australiana. En ese mismo año nació su primer hijo, Charles Spencer Croix. En el 2006 nació su segundo hijo, Tennyson Spencer Croix. Croix actualmente vive la mayor parte del año en Australia. Tiene una casa al final de Finney Wharf y tiene una propiedad rural de 320 hectáreas en Anna Glen, en Nueva Gales del Sur. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao. Ludwig Wittgenstein fue un renombrable filósofo, matemático, lingüista y lógico australiano. Nació el 26 de abril de 1889 en Canberra, Australia. Hijo de un importante industrial de acero, estudió ingeniería en Berlín y en Manchester, donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante 3 años. Empezó en ese entonces a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos. Básicamente, su pensamiento respecto a la filosofía se basaba en que ésta debía rondar alrededor del lenguaje, cómo se expresaba y con qué se asociaba. Y con esto escribió el Tractatus Logicus Philosophicus, pero de eso hablaré más adelante. Continuaré. Se trasladó a Cambridge para estudiar lógica. Empezó a desarrollar sus grandes libros y escritos durante la Primera Guerra Mundial. Y en esta escribió, por ejemplo, el Tractatus Logico Philosophicus, el cual insistía que en la filosofía era un tono contemporáneo que trataba la teoría figurativa o pictórica del significado. Es decir, trataba una teoría que hablaba del lenguaje y cómo asociábamos a nuestro entorno y cada cosa que escuchábamos. Una de sus frases era que su lenguaje era el único limitador de su pensamiento. En la Segunda Guerra Mundial, o a comienzos, se enlistó para unirse a la URSS y fue capturado por los italianos, es decir, fue prisionero de guerra un tiempo. Tras negarse a recibir el tratamiento contra el cáncer, después de regresar, Ludwig Wittgenstein falleció el 29 de abril de 1951. Hablaré de cómo era como persona y sus características. La gente lo describía como alguien un poco difícil de tratar, con un comportamiento distante e incluso depresivo o melancólico todo el tiempo. También se sabe que sus padres eran Karl Wittgenstein y Leopold Camus, los cuales eran de una descendencia adinerada y con grandes negocios. Ahora me adentraré más a su pensamiento. Sus aportaciones y su teoría, principalmente su escrito del Tractatus Philosophicus, llevó al reconocimiento de la pluralidad lingüística que lo llevó al concepto, seguido igual, al juego del lenguaje, el cual relataba y explicaba cómo el lenguaje puede referirse al mundo y describirlo, que consiste en considerar que el lenguaje es una representación isomórfica o modelo del mundo. Hugh Jackman nació el 12 de octubre de 1968 en Sydney, Nueva Gales del Sur, en Australia. Hijo de Grace McNeil Greenwood y del contable Christopher John Jackman, ambos cristianos y muy religiosos nacidos en Inglaterra, que se radicaron en Australia en 1967. Fue el menor de 4 hermanos, Ian, Ralph y Sonia. Cuando tenía 8 años, sus padres se divorciaron, regresando su progenitor a Inglaterra. Tiene una media hermana, del nuevo matrimonio de su madre. Cuando era niño, hacía espectáculos de magia para sus amigos y hermanos. Cursó estudios en la Pymble Public School y más tarde en la Knox Grammar School en Sydney. Después de graduarse, trabajó en la Uppingham School en Inglaterra. Cuando volvió a Sydney, ingresó a la University of Technology Sydney o la Universidad de Tecnología de Sydney, donde se graduó en 1991 con una licenciatura de periodismo. Durante su último año de universidad, realizó un curso de teatro. Después, estudió teatro en la Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas de Perth, o la WAAPA.
Trabajó también como empleado de gasolinera y como payaso de fiestas de cumpleaños. Actuó en la serie dramática Corelli para ABC Australia, donde permaneció una temporada. Después intervino en obras de teatro y musicales, como La Bella y la Bestia en 1996, en la producción de Sunset Boulevard y en la obra Oklahoma en 1998, producción de Royal National Theatre, que fue nominado a los premios Oliver al mejor actor en un musical. En la serie Corelli conoció a la actriz Deborah Lee Furness, 13 años mayor que él, con quien contrajo matrimonio el 11 de abril de 1996. Furness tuvo 2 abortos y decidieron adoptar a Oscar Maximilian y posteriormente a la niña, Ava Elliot. En noviembre de 2013, comunicó que padecía un carcinoma de células basales en la nariz, una forma de cáncer de piel leve, del que se operó en 6 ocasiones. En Inglaterra, cuando volvió a Sydney, ingresó a la University of Technology Sydney o la Universidad de Tecnología de Sydney, donde se graduó en 1991 con una licenciatura de periodismo. Durante su último año de universidad, realizó un curso de teatro. Después estudió teatro en la Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas de Perth, o la WAPA. Trabajó también como empleado de gasolinera y como payaso de fiestas de cumpleaños. Actuó en la serie dramática Corelli para ABC Australia, donde permaneció una temporada. Después intervino en obras de teatro y musicales, como La Bella y la Bestia en 1996, en la producción de Sunset Boulevard y en la obra Oklahoma en 1998, producción de Royal National Theatre, que fue nominado a los premios Oliver al mejor actor en un musical. En la serie Corelli conoció a la actriz Deborah Lee Furness, 13 años mayor que él, con quien contrajo matrimonio el 11 de abril de 1996. Furness tuvo 2 abortos y decidieron adoptar a Oscar Maximilian y posteriormente a la niña, Ava Elliot. En noviembre de 2013, comunicó que padecía un carcinoma de células basales en la nariz, una forma de cáncer de piel leve, del que se operó en 6 ocasiones. Hola, buenas tardes damas y caballeros, me presento, mi nombre es Sergio Basurralde y el día de hoy les voy a presentar la historia de Steve Irwin, así que pónganse cómodos. Steve Irwin o Stephen Robert Irwin fue bastante conocido entre los años de 1995 y el 2007, el tiempo en el que su programa de televisión estaba al aire. Su programa se llamaba El Cazador de Cocodrilos. Su interés por los animales inició en una etapa bastante temprana de su vida, en sí porque sus padres administraban un zoológico y de vez en cuando los observaba, cuidaba o acariciaba. Con el paso del tiempo creció y obtuvo un gran interés hacia los cocodrilos, así que se volvió, entre comillas, cazador de cocodrilos. Steve Irwin medía alrededor de 1.8 metros, tenía el cabello rubio y ojos verdosos. Al parecer era alguien bastante alegre y activo, por lo que declararon sus familiares. Mientras él crecía, sus padres tenían el mantenimiento de un zoológico, como había dicho anteriormente, ubicado en Australia, llamado el Zoológico de los Irwin. Y también por esos tiempos, o sea en 1962, cuando él nació, ocurrió la Copa Mundial de Chile. También fueron lanzados los primeros misiles nucleares en Cuba. Una de las personas más importantes en su vida desde luego fueron sus padres, ya que desde pequeño estuvieron con él y lo cuidaron, y su esposa Terry Irwin, que lo acompañó en sus últimos momentos de vida. En resumen, Steve Irwin nació el 22 de febrero de 1962 y desgraciadamente falleció el 4 de septiembre del 2006. Él murió lamentablemente gracias a una picadura de mantarraya. En sí no fue por su veneno, porque sí dato curioso, algunas mantarrayas secretan veneno, pero no fue por el veneno. Al parecer murió porque la mantarraya había perforado varias veces el corazón.
Toda la evidencia, o bueno, casi toda la evidencia, fue censurada o de plano eliminada. Su programa duró 12 años al aire, como dije anteriormente, El Cazador de Cocodrilos, que en pocas palabras era un documental @show que hablaba sobre la vida silvestre y los cocodrilos. Nació en agosto de 1983. Nació y creció en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue el superhéroe con el martillo en el éxito de 2011, Thor, dirigido por Kenneth Branagh. Es un actor australiano, hijo del asesor de servicios sociales Craig Hemsworth y de una maestra, Leonie Hemsworth. Al igual que sus hermanos Luke y Liam, actores de la teleserie Vecinos, comenzó su carrera profesional en la pequeña pantalla al interpretar al Rey Arturo en una serie titulada Jennifer Jones 2002. Más tarde alcanzó la fama en su país al ser elegido en el año 2004. Antes de saltar al estrellato, fue concursante en la 5ª temporada de Dancing with the Stars Australia. Y aunque no ganó, sí pudimos deleitarnos con sus dotes en la pista de baile, lo que no es poco. En 2012 protagonizó la aventura de acción Blancanieves y la leyenda del cazador, que se estrenó en el número 1 de la taquilla. Hemsworth repitió el papel de protagonista en Thor y El Mundo Oscuro en 2013. En 2016, Hemsworth protagonizó el papel en la precuela, Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina de Hielo. Hemsworth debutó en el cine norteamericano en Star Trek de J.J. Abrams. Suele ser muy aventurero, entusiasta, pletórico de autoconfianza, le gusta mucho el surf, aunque su deporte favorito es el fútbol. Tuvo una lesión en el hombro que le impidió seguir una carrera futbolística. Le encanta la comida chatarra, así como las hamburguesas y la pizza. Él tiene 3 hijos, India Rose Hemsworth, Tristan Hemsworth y Sasha Hemsworth. Su cónyuge es Elsa Pataky, quien tiene 45 años de edad. Él tiene 2 hermanos, Liam Hemsworth y Luke Hemsworth. Sus padres son Craig Hemsworth y Leonie Hemsworth. Katherine Wilson Shepard. Katherine Shepard nació un 10 de marzo de 1847 y murió un 13 de julio de 1934. Fue la integrante más destacada del movimiento por el sufragio femenino en Nueva Zelanda y por ello la sufragista más famosa de ese país. Dado que Nueva Zelanda fue el primer país en aprobar el sufragio femenino en condiciones igualitarias al de los varones. El trabajo de Shepard para lograr este fin tuvo un impacto considerable sobre los movimientos por el sufragio femenino en otros países. Kate Shepard fue educada en Escocia y se trasladó a Nueva Zelanda en los años 60. Como joven feminista, creía firmemente que las mujeres deberían participar en todos los aspectos sociales y políticos. En una época en que las mujeres eran educadas para ser señoritas, ella promovía que las mujeres realizaran actividades físicas, como ir en bicicleta. En 1885, Kate Shepard se unió a la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza y 2 años después se convirtió en la líder del sufragio de campaña. En esta labor organizó reuniones, escribió lecturas y realizó peticiones al Parlamento. Tras varios intentos consiguió su propósito y en 1893 las mujeres pudieron votar, siendo Nueva Zelanda el primer país del mundo en reconocer el derecho de voto a las mujeres. Cole Murray Kidman, nacida en Honolulu, Hawái el 20 de junio de 1967, actriz, productora y cantante australiana, ha recibido premios como el Oscar, un premio BAFTA, un premio del Sindicato de Actores, un premio Emmy y 6 Globos de Oro. Sus padres son Anthony Kidman y su madre Chanel Stewart. Se casó con Tom Cruise en 1990 y se divorciaron en 2001. Actualmente está casada con el cantante Keith Urban y tiene 4 hijos. Mary comenzó su carrera en 1983 en las películas de Bush Christmas y Bicis Voladores. Su gran avance comenzó en 1989 con la película Death Count y la miniserie de Van Hawk Hilton. En 1990 hizo su debut en Hollywood con la película Days of Thunder.
Logró un mayor reconocimiento con papeles principales alrededor de los años 1992 y 1991. Kidman ganó el Oscar a Mejor Actriz por interpretar a Virginia Woolf en el drama de Las Horas, el cual fue un éxito en 2002. Nicole ha sido embajadora de buena voluntad del UNICEF desde 1994 y del UNIFEM desde 2006. Justo ese año, Nicole fue nombrada la civil más importante de Australia. Buenas tardes, soy Carla Valeria del grupo 2.1 y el día de hoy voy a hablar de Peter Robert Jackson. Peter Robert Jackson es un director, guionista y productor de cine. Nació el 31 de octubre de 1961 en Nueva Zelanda. Actualmente tiene 60 años. Tiene dos hijos, Katie Jackson y Billy Jackson. Jackson realizaba filmes caseros en su tiempo libre, así fue como comenzó su carrera como director. Destacando Mal Gusto, Bad Taste, un film gore que se destacó notoriamente en el Festival Cannes, dando el puntapié inicial a su carrera profesional en la cinematografía y la abrió a las puertas a Hollywood. Jackson mayormente tiene un humor negro, aunque no lo destaca tanto en sus películas dirigidas. Obtuvo un salto a la fama y reconocimiento a nivel mundial. Llegó a dirigir la trilogía del Señor de los Anillos. Michael J. Fox, J.R.R. Tolkien y Kate Winslet fueron algunas personas con las que Jackson ha trabajado. A diferencia de otros neozelandeses, Jackson ha sabido permanecer en su país de origen, realizando sus proyectos. En esa época se dedicó a adquirir o a crear negocios para producir filmes en Nueva Zelanda. Hola, mi nombre es José Adán y hoy les hablaré sobre Christopher Hemsworth. Es un actor de voz y productor australiano que nació el 11 de agosto de 1983. Tiene 38 años y ha participado como actor en películas de Marvel interpretando el personaje de Thor. Su deporte favorito es el surf. Está casado y es padre de 3 hijos, los cuales se llaman India Rose Hemsworth, Tristan Hemsworth y Sasha Hemsworth. La infancia de Chris fue como la de cualquier niño, aunque la diferencia de esto fue que él creció rodeado de naturaleza. Nació en Melbourne, pero después se mudaron a Territorio Norte y finalmente se asentaron en Phillip Island. ¿Cómo inició su carrera? Este mostró interés por la actuación gracias a su hermano mayor, llamado Luke, el cual le motivó, así iniciando su carrera de actor. Esta fue en 2002, de ahí se mudó a Sydney para obtener mejores oportunidades y logró reconocimiento tras unirse al elenco principal de Home and Away, serie en la que grabó 189 episodios. Entre 2004 y 2010 fue obteniendo reconocimiento en la televisión australiana e incursión al cine, y entre 2011 y 2019 entró al universo de Marvel interpretando el personaje de Thor. En 2020, Chris protagonizó e hizo su debut como productor con la película The Extraction. Como ya se había mencionado antes, Chris cuenta con 2 hermanos, el mayor Luke Hemsworth y el menor Liam Hemsworth, siendo Chris el hermano del medio. Algunos datos curiosos sobre Chris es que cuenta con una condición física muy buena, gracias a sus intensos entrenamientos, el cual se basa en pesas, HIIT o deportes como el boxeo. También la razón del por qué se mudó a Estados Unidos de América fue gracias a su éxito en la televisión australiana. Y por último es que ya tenía experiencia con el martillo de Thor, ya que trabajó en la construcción durante algunos años. Hola, soy Vanessa Torres del 2.1 y voy a hablar de Catherine Mansfield. Catherine Beauchamp Mansfield nació el 14 de octubre de 1888 en Wellington, Nueva Zelanda. Sus primeros años los pasó en el campo, la época más hermosa de su vida, donde descubre su pasión por la literatura. Lee muchísimo y escribe con devoción. En el comienzo de la adolescencia, sus padres se mudan y Catherine sufre un gran rechazo por ellos. Se mudó a Inglaterra en 1903 para terminar sus estudios en el Queen's College de Londres, pasando también largas temporadas en Francia y Alemania. No solo comenzó a destacarse como escritora, sino también como violonchelista. Y también durante esta etapa conoce a su primera novia, Ida Baker. La vida desordenada de Mansfield y su deseo de convertirse en una artista bohemia la llevan a enamorarse de Garnet Chower, un chico que la deja cuando se entera de que está embarazada. Catherine recurre a su madre. La idea no termina bien. Dada la tensión con su madre y su tristeza, Mansfield sufrió un aborto natural. En esta etapa intentó publicar sus libros sin demasiado éxito. En 1915, la tragedia tocó a la sensible Catherine, cuando perdió a su hermano en la guerra y su colapso emocional posterior
preocupó en gran medida a sus amigos y familia. Virginia Woolf le ayudó a publicar numerosas obras en su prestigiosa editorial, la famosa Howard Press. Gracias a ella vieron la luz muchas de las historias con las que Mansfield se ganó su reputación. La carrera profesional de Mansfield también tendrá sus altibajos. La crítica se dividirá entre los que la adoran y los que la rechazan. En 1917, Mansfield fue diagnosticada de tuberculosis. En octubre de 1922, la escritora intentó el último tratamiento. No había nada que hacer y murió el 9 de octubre de 1923, poco antes de cumplir 34 años. Escribió hasta que la tuberculosis no le dejó nada de energía, al igual que Anton Chekhov, su escritor favorito.